nosotros decimos que somos buenos, nosotros muchas veces nos presentamos en el mundo como personas que tememos a Dios, que ya por naturaleza traemos nosotros dentro de nosotros el ser buenos. ¿Y qué dice la Biblia sobre nosotros que somos buenos, que no somos malos, que no somos pecadores o que sencillamente podemos decir somos normales? Sí tenemos faltas, sí cometemos errores, pero Dios es bueno para con los buenos. Bueno, vamos a mirar lo que dice la Biblia. La Biblia, cuando nos habla de la salvación de la humanidad, nos habla de otro nivel. Efesios 2, 8 y 9 nos habla de algo que necesitamos nosotros saber. El apóstol Pablo se dedicó a la predicación de los gentiles, a la predicación del nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Se dedicó a anunciar ese evangelio que va más allá de la muerte o después de la muerte o después de esta vida, a una ciudadanía celestial, a lo que pasa a los seres humanos después de la muerte. Dice, y habla de salvación, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Le está hablando a los de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, y le está diciendo que por gracia sois salvos, por gracia han recibido el plan de salvación o la vida eterna, por gracia, por solamente un regalo de Dios que Dios quiso darnos, que Dios quiso darles. Y luego dice aquí, dice, porque por gracia. Esto porque por gracia es una respuesta de algo que se está diciendo. Versículo 4, Efesios 2, 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia. En capítulo 2 de Efesios, versículo 4 dice, Pablo dice, pero, porque ya había hablado de que somos pecadores, de que nadie se puede llamar puro delante de Dios porque todos somos parte de hacer pecado. Entonces dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Aún estando muertos en pecados. ¿Por qué tú estás muerto en pecados si no aceptas al Señor Jesucristo? Porque la paga del pecado es muerte. Y punto. Eso es la separación del Génesis capítulo 3. La paga de la desobediencia es la muerte. Entonces dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego aquí entre comillas dice, por gracia sois salvos. Esto por gracia, esto es porque Dios quiso, porque Dios quiere, porque Dios nos quiso dar el plan de salvación. Por eso es que tenemos acceso, por eso es que tenemos el privilegio de entrar a la vida después de la muerte, o a la vida espiritual, o a la vida celestial en el paraíso de Dios, o a la ciudadanía celestial después de la muerte. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Está hablando del creyente en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está hablando aquí de la grandeza, de la representación de lo que hizo Cristo, porque es una gloria para Dios mismo venir a salvarnos. Y versículo 8 dice, porque por gracia. Aquí ya les dice otra vez, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es necesario creer en Jesucristo, es necesario creer en Dios, que Jesucristo es el ejemplo como de hombre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Cristo fue llamado hijo del hombre, fue llamado hijo de Dios, porque Él era Dios manifestado en carne para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, y especialmente a los gentiles, porque Pablo es el predicador a los gentiles.
y les dices claramente que esta salvación es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, porque así alcanzaron buen testimonio los antiguos, y comienza desde Adán, allá en Abel y Caín, y pasa por Noé, pasa por Abraham, pasa por, fe en Dios es creer en lo que Dios ha hecho para la humanidad. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede levantar una mano al cielo, una mirada al cielo, no se puede levantar el pensamiento al cielo. No, sin fe no se puede. Sin fe es imposible. Fíjate la palabra que usó Pablo. Imposible agradar a Dios. Pero con fe, tú eres el más agradable. Tú eres el que Dios va a poner atención si tú eres un hombre de gran fe. Porque aquí lo que cuenta es la fe. ¿Crees que Jesucristo se levantó entre los muertos? ¿Crees que es el único nombre para salvación debajo del cielo que conocemos? Si no crees todavía eso, necesitas leer el libro de los Hechos, porque no hay otro método para salvación. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues aún la fe es un don de Dios. Aún la fe es un regalo de Dios. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces, Él es el autor de la salvación. Él es el autor de la fe. Él es el autor del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es fe. La Biblia, Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia. El Nuevo Testamento es la fe. Antiguo Testamento es para las habilidades y las capacidades de prepararnos, la instrucción para prepararnos para predicar la fe. Por gracia sois salvos. Es un don de Dios. Y luego dice aquí, no por obras. No te ganas esto por obras o por méritos, la salvación. Dice, para que nadie se gloríe. Esto es un regalo de Dios por fe, para que creas. Creyendo solamente se recibe esto. No es porque eres bueno, no es porque no has pecado, no es porque Dios es misericordioso, es porque se necesita la fe. Sin fe es imposible acercarte a Dios. Es necesario que el que crea en Dios se acerque y crea que le hay, y que también es recompensador, que es galardonador de los que le buscan. Muy importante dar este paso del bautismo a la salvación, del creer en el Señor Jesucristo, porque hay gran recompensa, hay gran galardón para los que trabajen en su reino. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya estaba escrito que necesitamos el plan de salvación. Te hablaba hace unos momentos en el video de antes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese Hijo unigénito se llamó el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre como un ser humano, para que nosotros, Él trayendo la identidad de Hijo del Hombre, Hijo de Dios, nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Esa es la identidad para que toda la humanidad pueda ser aceptada como hijos de Dios. Él tomó cuerpo de carne como nosotros, se llamó Hijo de Dios. No era el Dios Espíritu Hijo, porque Dios no tiene padre, ni tiene madre, ni tiene familia, ni tiene favoritos. Solamente Dios tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por si acaso eso llegara a los creyentes un día. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
a su Hijo unigénito. Por eso es esta expresión, Hijo unigénito. No es que Dios tenga muchos hijos y el primogénito fue el que vino. No es así, mi hermano, mi hermana. No, que no nos confundan, que no nos digan cuentos, que no nos laven el coco. Cree que Jesucristo era Dios manifestado en carne, el único medio de salvación para toda la humanidad, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, tú y yo, seamos salvos por medio de Jesucristo. El que cree en Jesucristo no es condenado. El que cree en el Señor Jesucristo, lo importante que es que tú creas, no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no hay medio de salvación. La salvación es un regalo de gracia, es un don de Dios, es algo que Dios quiso hacer, pero tú necesitas creer en Dios, levantar la vista al cielo, elevar tu pensamiento al cielo de que hay un Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, un Dios que nos da el sol, nos da la lluvia, nos da la tierra, nos da la semilla, nos da el calor y dice, trabaja la tierra, te va a producir bendición, nos da la semilla, pero está en ti que tú quieras ser trabajador y esforzado. El que no cree, dice, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en el único medio de salvación que está para la humanidad entera. Capítulo 2 de los Hechos, allí comienza la iglesia, allí nace la iglesia, y Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Más adelantito dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo que conocemos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay, está remachado, no hay. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No es un camino, no es una verdad, no es parte de la verdad. Él es la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo.